Y ahora la presentación, compartir. ¿No? Está compartiendo. Está compartiendo la presentación Ah, en la otra pestaña. qué tortura. Ahí. Continuando, muchas gracias a las compañeras por darnos la oportunidad de presentar aquí nuestra investigación. Antes de entrar un poco en materia, queríamos presentarnos para que conocieseis un poco desde la óptica en la que estamos realizando nuestra investigación. Vale. Bueno, ambos somos investigadores postdoctorales en el grupo de estudios críticos urbanos en la UNED. El grupo de estudios críticos urbanos surge en 2023 con una perspectiva de análisis crítico en torno a distintos procesos que ocurren en torno a la ciudad. No somos solo un grupo de investigación académica, sino que siempre hemos tratado de trabajar de la mano de movimientos sociales y distintos colectivos y luchas que se articulan en torno al espacio urbano y en torno a la reivindicación del derecho a la ciudad. Y bueno, dentro de nuestros proyectos en marcha venimos analizando los efectos sobre la ciudad de todo el proceso de plataformización, de auge del capitalismo digital, y un poco en ese ámbito es en donde enmarcamos la investigación que vamos a presentar hoy. Bueno, nosotros no somos psicólogos, pero bueno, tampoco somos sociólogos y trabajamos en una facultad de sociología. Ambos tenemos una historia bastante interdisciplinar, ¿no? Que es desde la que también miramos nuestra investigación. En mi caso, yo estudié Ciencias Políticas y Derecho y luego como que evolucioné hacia el campo de la geografía política. Soy doctorada en geografía humana en la Universidad de Glasgow. Hice la tesis sobre movimientos de solidaridad migrante en el espacio urbano. Y bueno, vengo trabajando temas de migración, solidaridad, comunes urbanos, y en los últimos años me he metido en el tema del trabajo en plataformas. Sí, bueno, eso también reiterar, lo primero que diga sea reiterar las gracias, que estamos la verdad que bastante contentos de estar aquí. Y nada, eso, por presentarme yo también un poco, pues también eso, formo parte del mismo grupo, investigamos en el mismo sitio, y desde que comenzamos nuestro proyecto, que ahora os contaremos un poco más en detalle, el proyecto On Demand, Ana y yo venimos trabajando de la mano dando continuidad a nuestras investigaciones previas, ¿no? Y yo eso hice la tesis, soy politólogo, pero hice la tesis en sociología, sobre todo centrándome en conflictos laborales que se daban en nuevos escenarios, ¿no? De precariedad, poniendo el foco un poco, bueno, eran todos los escenarios de precariedad, pero era justo el momento en el que emergían las plataformas digitales, ¿no? Entonces, claro, se chocó la realidad un poco conmigo con que, claro, era unas nuevas formas de precariedad, entonces como que fui ahondando en este terreno, ¿no? Entonces como que abordaba las cuestiones que tenían que ver con precariedad y movilización, ¿no? Después de eso he seguido trabajando un poco los mismos temas, desde la perspectiva de la sociología del trabajo, y sobre todo eso, sociología del trabajo y movimientos sociales. Y bueno, Ana y yo lo que venimos haciendo es parte de lo que os vamos a presentar hoy y otras investigaciones que llevamos en marcha, donde el foco está más en pues, precariedad específica que tiene que ver con los procesos migratorios, de condiciones de trabajo, mucho con el género, sobre todo centrado en determinados sectores, ¿no? Que es lo que os contaremos ahora.
Abajo. Ah, vale. Bueno, esta investigación que vamos a presentar hoy surge sobre todo en el contexto de dos proyectos de investigación distintos que llevamos a cabo desde el GECU y en el que integramos otros investigadores de otras instituciones académicas. Y bueno, uno de ellos es un proyecto nacional que se denominó On Demand City, financiado por el Ministerio de Ciencia en España, y otro es un proyecto internacional, Nomadic, que es un proyecto europeo. Ambos están centrados en el análisis de los efectos urbanos del proceso de plataformización, y dentro de estos proyectos, Francisco y yo lo que hemos creado es un subgrupo de trabajo en el que nos dedicamos básicamente a analizar el trabajo más en los sectores más precarizados, ¿no? de las plataformas, esto que se ha conocido como economía gig. Sobre todo nuestra investigación hasta ahora la hemos centrado en dos sectores fundamentales que vienen a ser el trabajo doméstico y el trabajo de reparto. Durante todo el año pasado estuvimos haciendo trabajo de campo en Madrid, es un poco lo que vamos a presentar hoy, pero actualmente estamos en Buenos Aires haciendo investigación y este proyecto europeo en concreto nos va a dar la posibilidad de hacer campo en distintas ciudades. Bueno, en el marco de esta investigación venimos desarrollando distintas líneas de trabajo, ¿no? Hemos ido llegando a distintos análisis y conclusiones interrelacionados, pero que hemos distinguido pues distintos ejes de análisis que nos han venido interesando. El primero se refiere un poco a la interrelación entre todo lo que es la economía de plataformas y las fronteras y los procesos migratorios. El segundo eje de análisis vendría referido a todas estas transformaciones en el ámbito de la precariedad y la informalidad laboral. Un tercer eje que estamos trabajando es todo este auge de plataformas digitales en el mundo de los cuidados, del trabajo doméstico, en un contexto de crisis de reproducción social, ¿no? Y cómo todo esto se ha traducido en un proceso de feminización del trabajo digital. Un cuarto eje de análisis es cómo toda esta cuestión de la plataformización ha permeado las subjetividades laborales, ¿no? Y cómo, pues, sobre todo nos estamos centrando en el análisis del, el choque entre estas subjetividades, estos discursos de emprendimiento, ¿no? que han venido acompañando al proceso de plataformización y las realidades materiales de precariedad y cómo eso se traduce en términos de interpretación de este tipo de trabajo y de subjetividades muy concretas. Luego también otro eje de interés es la dimensión urbana, ¿no? de todo este proceso de trabajo en plataformas, cómo la ciudad es interpretada en base a estos trabajos, qué imaginarios existen de la ciudad, ¿no? Y esto es muy interesante también desde el punto de vista migrante, ¿no? Cómo la experiencia migrante de la ciudad está también mediada por las plataformas. Y un último eje que nos interesa mucho es todo el eje de conflicto, de resistencias, ¿no? que se articulan a nivel tanto formal como informal frente a estos procesos de plataformización y frente a sistemas laborales, migratorios, excluyentes. ¿Quieres añadir? No, básicamente eso. Que, bueno, una cosa importante de eso es que veréis que, aunque nos vamos a centrar en esos dos primeros puntos, veis que está todo como muy entrelazado, ¿no? Es decir, y eso no es una carta de deseo, ¿no? De todo, es porque es lo que ha ido saliendo durante la investigación, ¿no? Es decir, como no es que queramos cubrir el mayor ámbito posible, sino que son como todas esas cosas que han ido, que están entrelazadas, ¿no? En un campo que entendemos que es complejo. Sí, básicamente es un poco para que sepáis lo que hemos venido trabajando. Luego, de cara a la discusión, igual hay alguna línea que os interesa profundizar más. Hoy, sobre todo, hemos decidido centrarnos en las dos primeras líneas,
pero eso luego en la discusión podemos dar cabida a otras cuestiones. Y la forma en la que hemos pensado en trabajar, ¿dónde era? Ojo. Ah, vale. Estas dos primeras líneas es, bueno, presentando un paper en el que estamos trabajando actualmente, que se llama Capitalismo racial, migración y economía de plataformas, nuevas articulaciones de informalidad en el trabajo digital precario en Madrid, y que forma parte de un monográfico sobre informalidad en plataformas digitales. Entonces, bueno, vamos a presentar un poco las líneas de análisis que planteamos en este artículo, pero luego sí que la discusión la podemos enfocar por aquellas dimensiones que os parezcan más interesantes. Oh. Vale, lo primero que queríamos hacer un poco era como contextualizar qué es eso del capitalismo de plataforma y cómo se da en el caso español y más específicamente en Madrid, ¿no? Porque entendemos que es un proceso como complejo, pero sobre todo como muy heterogéneo, ¿no? En el que siempre se da la paradoja de que es un fenómeno global, la lógica del capitalismo digital y esos procesos de neoliberalización específicos, pero que sin embargo tienen como aterrizaje muy concretos en los diferentes contextos, ¿no? Y dependen pues, de los contextos políticos, de las culturas sociales, políticas, sindicales, de las legislaciones, de un montón de cosas, ¿no? Y de la existencia de los mercados en sí mismos, ¿no? Y luego ahora lo veremos. Por eso decía también, como todas estas líneas van a ir apareciendo, ¿no? A lo largo de eso. Ana y yo ponemos un poco el foco, y yo creo que también en el grupo, como por poner un punto de partida, de toda esta lógica del capitalismo de plataforma y de los fenómenos que estamos analizando como un poco más en profundidad en la crisis económica de 2008, que es como la gran crisis europea, lo que se llamaba la Gran Recesión, que se caracterizaba por un montón de cosas y podemos estar hablando un buen rato sobre eso, pero sobre todo había un gran problema con la cuestión del paro y con la falta de ingreso, ¿no? Entonces, aquí hay una desconfiguración del mercado laboral tradicional y la tendencia, por ejemplo, de los procesos migrantes aquí se ve fuertemente golpeada, ¿no? Porque España, siendo un país muy receptor de migraciones, sobre todo latinoamericana y del norte de África, como que hay un cambio de tendencia, se empieza a ver una transformación, ¿no? En la que bueno, los empleos tradicionales como más precarizados empiezan a ser de nuevo ocupados por población española, por población porque pierde su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, aquí es donde se da el primer elemento, ¿no? ¿Por qué se da aquí el primer elemento? Porque lo que hay es una búsqueda de ingresos, de alguna forma. Entonces, muchas de esas empresas digitales, Javier Gil, que es un compañero también del grupo, hace trabajo sobre esto, empiezan a resonar esos discursos de la economía colaborativa, de la prosumición, ¿no? Como estos nuevos discursos económicos que lo que buscan es como nuevas formas de optimizar recursos, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué es lo que vemos? Que después de la lógica de la economía colaborativa, hay determinadas empresas en sectores relativamente novedosos, por ejemplo, como puede ser el delivery, ¿no? Bueno, que el delivery en España tradicionalmente se hacía mediante personas contratadas. Había alguna empresa que subcontrataba a repartidor y tal, pero bueno, lo que hace es recuperar este discurso bajo una fórmula tecnológica nueva, que es como a través de los algoritmos y de lo que llaman caja negra, que es como pone en contacto a restaurantes, en el caso del delivery, ¿no? A restaurantes, la empresa de plataforma y el repartidor, ¿no? Con un algoritmo que no se sabe muy bien nunca cómo funciona, que de hecho es uno de los grandes problemas, y ahí es cuando empieza a funcionar esto, ¿no? Entonces, empiezan a promocionar un discurso de optimización de recursos infrautilizados, ¿no? Siempre como una lógica, además, como reintroduciendo un discurso como muy economicista, ¿no? De practicidad. Bueno, a ti te gusta ir en bici, te vas a dar un paseo, bueno, pues aprovecha y ahora que te vas en bici, pues haces una pequeña entrega y así ganas unos eurillos y tal. ¿Qué tienes en tu casa? Un taladro que no utilizas, bueno, pues alquílaselo a tu vecino y tal. Entonces, como toda esta lógica que había presente en las economías colaborativas, que era de tienes un sofá que no estás utilizando, bueno, pues quédate aquí y yo luego me iré a tu casa. Ya no, ¿no? Ya en el caso de Airbnb, que es como de los más famosos en este sentido, es como, bueno, pues quédate ahora pero pagando.
como si fuera esto que no estoy utilizando lo suficiente, te quedas pagando. Este taladro te lo alquilo. Esta bici aprovecha tu viaje y ya no solo aprovechalo, sino que empieza a trabajar en esto, ¿no? Entonces, claro, esto fue un marco como muy favorable para que se desarrollara este tipo de economía de plataforma, ¿no? Voy a intentar que no se vea esto. Aquí. Bueno, yo estoy más o menos atento, ¿no? Vale. Eso. Entonces, claro, en este proceso las plataformas empiezan, ahora me refiero sobre todo a las plataformas de delivery y en un primer momento Uber, aunque esto fue un poco distinto, esto que estoy contando es como más específico de las plataformas de reparto de comida, empieza a haber un proceso de cambio del mercado, ¿no? Mientras que en un primer momento eran personas jóvenes, estudiantes o que se dedicaban a actividades que no con muchos ingresos, pero muy vocacionales, tipo, no sé, tenemos entrevistas de, no, yo es que soy actor y tal, entonces como complemento un poco cuando no tengo con eso. Y sobre todo gente de origen español joven, ¿no? En un momento eso se rompe y empieza a ser un trabajo en 2017, ahora lo veremos bueno, lo vemos ya, de hecho. En este eje cronológico, en 2017, es cuando se da el gran cambio, ¿no? Se caen estos discursos de lo colaborativo, de lo ecológico, de como toda esta retórica y empiezan a cambiar las condiciones laborales y los acuerdos dentro de las plataformas para que en el caso de Deliveroo, que era la empresa que tenía como más presencia, hay un nuevo acuerdo, empieza a funcionar una cosa que se llama el contrato TRADE, que es como una forma de pseudodependencia a la empresa, porque una cosa importante que hay que saber de eso es que no hay contrato de por medio. Normalmente es como trabajadores autónomos. ¿Qué es lo que pasa? Se establecen relaciones de dependencia dentro del sector, ¿no? Tú tienes que trabajar siempre en la misma empresa o para el mismo grupo de empresas. Entonces se da ahí como una paradoja y es el gran conflicto que hay en España, ¿no? Como el fenómeno de los falsos autónomos, ¿no? Que bueno, luego si queréis lo detallo un poco más porque no es como importante lo que vamos a contar hoy, o no muy importante, pero sí que está como presente, ¿no? Pero la cuestión clave en eso es que en 2017 cambian estas condiciones laborales, empieza a haber una reconversión del mercado de trabajo del delivery, aumenta muchísimo, se simultánea la crisis en Venezuela y aumenta la calidad de vida en Europa después de la crisis de 2008, entonces como que hay un proceso migratorio fuerte, entonces hay una sustitución, ¿no? Y como que hay más necesidad de que estas plataformas tengan a un grupo de personas grandes trabajando, ¿no? Siempre se habla o siempre se utiliza el concepto de ejército de reserva, ¿no? Como esa cosa ahí de recuperar a Marx como se pueda, pero en este caso aplica un poco, ¿no? Es decir, con ciertos matices, pero eso, ¿no? Entonces como que cambia totalmente el mercado de trabajo y las plataformas se consolidan como una vía de entrada al mercado de trabajo para estas personas, ¿no? Entonces eso es lo que vemos. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Bueno, pues que hay una precarización enorme del trabajo, ¿no? Y sobre todo marcada por grandes indicios de flexibilidad laboral, ¿no? Es decir, como estar siempre atento a trabajar a la hora que sea, con las conexiones que sean, dedicarle tiempo de la vida al tiempo de trabajo, como toda esta cuestión, ¿no? Durante este periodo proliferan progresivamente diferentes plataformas y cada vez más sectores. Podemos hablar de un montón de sectores diferentes, ¿no? En el último periodo más inmediato es en la enfermería, por ejemplo, y trabajando para hospitales, clínicas y tal. Pero este es un proceso largo, ¿no? Vemos como en eso las plataformas de reparto de comida y las de transporte de pasajeros, VTC se llama en España, vehículos de transporte con conductor, son como las primeras, ¿no? Porque son sectores que tienen como unas características especiales, de que no son tipos de trabajo no extremadamente cualificados, que permiten crear nuevas fórmulas de contratación y nuevas formas laborales, pero lo que vemos y lo que quería señalar aquí es que hay como dos temporalidades distintas, ¿no? Y que van emergiendo a dos ritmos. Si os fijáis, hay cosas que están en negro, cosas que están en naranja y cosas que están en verde. Lo que está en naranja es como lo que tiene que ver con el trabajo de reproducción, ¿no? De cuidado y
y trabajo doméstico. Y en verde lo que tiene que ver con el delivery. Y lo que está en negro son como eventos que son de España en general, ¿no? Entonces, si os fijáis, cuando empiezan a nacer las empresas, son tiempos distintos, ¿no? Por ejemplo, las plataformas de reparto de comida están concentradas en un periodo de 2015-2017, que es cuando emergen todas estas plataformas y como todos los conflictos se van sucediendo hasta 2021. Sin embargo, el marco de los cuidados, el mercado de los cuidados, ha sido como un periodo mucho más prolongado, porque una cosa que es importante es que aquí, se instala en un modelo laboral de los cuidados y en una situación del país como con los cuidados que tiene unas características como muy propias, ¿no? Es decir, como siempre se ha externalizado como dependía de la familia y esa externalización recae en la familia, ¿no? También como en la propia fórmula del Estado. Entonces ha sido un periodo como mucho más diluido, ¿no? Entonces, si os fijáis, los grupos que daban respuesta y que conflictuaban con eso, con este proceso, ¿no? De plataformización, pero sobre todo de precarización del trabajo doméstico, nacían antes de la crisis incluso, ¿no? Es decir, porque ya había un problema a este respecto. Por ejemplo, los eventos legislativos han sido recientes y la implantación de plataformas ha sido como más reciente todavía, ¿no? Entonces, bueno, es como otra vez para arriba. Es como una de las cuestiones importantes. Vale. ¿Quieres que pasemos ya? Vale. Sí. Bueno, lo último que me parece importante mencionar es cómo situamos eso dentro de un proceso de conjunto bueno, un compañero Jorge Sequera plantea como la ciudad de plataforma, ¿no? Es decir, como todas estas, como cada vez están más mediada nuestra vida por las plataformas, ¿no? Y como la presencia, ayer lo decíamos de broma, ¿no? Con Strava, que es como una plataforma como hace deporte, pero también cuando ligamos por Tinder, cuando vemos plataformas digitales como Netflix, cuando pedimos comida a domicilio, con los cuidados, con todo, ¿no? Y eso aumenta mucho la presencia de este tipo de práctica. Sí. Bueno, pues pasando un poco a los fundamentos teóricos en los que partimos, sobre todo en este paper, pero también un poco en la investigación, lo que estamos tratando de realizar es un análisis de todo este trabajo migrante en plataformas digitales a través de la teoría del capitalismo racial. No sé si estáis familiarizadas con esta teoría, pero básicamente surge de la crítica de los marxismos negros hacia los enfoques marxistas más clásicos sobre su ignorancia o su falta de centralidad en la cuestión de la raza a la hora de comprender el funcionamiento del capitalismo. O sea, desde distintas perspectivas y enfoques, los autores que han trabajado esta teoría vienen a analizar cómo el racismo es un elemento constitutivo del capitalismo, ¿no? Intrínseco a sus procesos de desarrollo y acumulación. Y una idea fundamental dentro de esta teoría es que la racialización es un elemento central en los procesos de devaluación del trabajo, de descualificación del trabajo, que permiten al capital aumentar sus beneficios y sobre todo reestructurarse y reajustarse en momentos de crisis como la crisis de la pandemia o la crisis de 2008, ¿no? Y bueno, en el marco de las geografías políticas contemporáneas, estos procesos de descualificación y de devaluación del trabajo migrante tienen que ver mucho con la operación de las fronteras y de los regímenes migratorios. Entonces, esto es un poco el paraguas y el marco general desde el que estamos intentando mirar este fenómeno. Entonces, una mirada hacia el capitalismo de plataforma desde esta perspectiva implica indagar en las estructuras de raza, género y clase sobre las que se sustenta, ¿no?, la economía de plataforma, y desentrañar cómo la explotación de la fuerza de trabajo migrante, a menudo racializada y sujeta a dinámicas de exclusión de la economía formal, forma parte o sea, es explicativa en gran medida del proceso de expansión del proceso de plataformización. Un proceso que a su vez se inserta en una larga genealogía en la que el nexo
entre migración, movilidad, capital y trabajo, marcado por relaciones coloniales y poscoloniales de producción, es explicativo, ¿no?, de las distintas fases de acumulación del capitalismo. Y bueno, dentro de este marco, como que ha habido ya varios autores en el marco de las plataformas que han señalado la necesidad de poner más el foco, ¿no?, en la importancia del trabajo migrante, ¿no?, en el marco de todo este proceso, más en una realidad, ¿no?, en la que la población migrante constituye el grueso del trabajo en estas plataformas a nivel global. O sea, distintos estudios en distintos contextos, tanto del norte como del sur global, vienen a indicar que la población migrante está pasando a ser la gran mayoría, ¿no?, de la fuerza de trabajo en plataformas digitales, las que conocemos como offline, ¿no?, las que funcionan a través de una plataforma, pero el trabajo se realiza pues, en los espacios de nuestras ciudades o en los espacios privados de nuestras casas, pero in situ. Bajo el capitalismo de plataforma, la proliferación de formas de trabajo atípico y su imbricación con dinámicas de informalidad están íntimamente vinculadas como veníamos diciendo, a los sistemas migratorios y a los sistemas de fronteras. Desde esta perspectiva entendemos la frontera no solo como un instrumento meramente excluyente, sino como dispositivos de inclusión a través de la exclusión, en términos de Mechadra y Nilsson y todo este grupo de investigadores, de una fuerza de trabajo migrante sin derechos a demanda de las necesidades del capital, ¿no? Y bueno, vemos como también elementos como la irregularidad o la deportabilidad de estos trabajadores es lo que asienta las bases para su exploración. Nosotros venimos analizando cómo, si bien estas tendencias se han dado en articulaciones previas del capitalismo, el capitalismo de plataforma en su última fase, como explicaba Curro, precisamente ha sabido explotar al máximo estas lógicas, ¿no?, estas lógicas a demanda, sin derechos, de informalidad, etcétera. Pasando a ocupar un papel central en los procesos migratorios. De hecho, en los últimos años las plataformas se han convertido en la principal puerta de entrada a los mercados laborales de las personas migrantes que recién llegan a un país. En este sentido, como que han sido abordadas por la literatura como infraestructuras de llegada, ¿no? Y hay autores que han hablado de una plataformización de las migraciones. El trabajo en plataformas venimos analizando cómo no solo responde a estas lógicas de racialización, sino también cómo el género juega un papel fundamental, ¿no? A pesar de un creciente fenómeno de feminización del trabajo digital, siguen siendo pocos los estudios que introducen una visión interseccional. Por un lado, la economía de plataforma, analizamos, tiene una serie de efectos sobre la organización de la reproducción social que tienen importantes consecuencias de género y, por lo tanto, y por otro lado, este auge de las plataformas tiene lugar en una coyuntura de crisis de reproducción social y de cuidados acentuada en el contexto de la pandemia. Y precisamente estos sectores de cuidados, de trabajo doméstico y demás, en el contexto español, en el contexto europeo y también en numerosos países a nivel internacional, pues han resultado ser uno de los sectores en los que el crecimiento de plataformas ha sido más exponencial, sobre todo a partir de 2018, ¿no? Sin embargo, a pesar de que estas plataformas han tenido un crecimiento exponencial, el hecho de que pertenecen al ámbito reproductivo y muchas de estas actividades se realizan en espacios privados, las ha mantenido todavía al margen de los debates sobre economía digital, plataformas y demás. Nuestra intervención teórica en el marco de todos estos debates viene a poner el foco un poco en la informalidad, ¿no?, como elemento que articula toda esta relación, ¿no?, entre regímenes migratorios y capitalismo de plataforma.
Entendemos que esta dimensión informal del trabajo en plataformas no ha sido completamente abordada por la investigación y por el trabajo teórico existente. Y bueno, concretamente a lo largo del análisis y la discusión que pasamos a presentar a continuación, abordamos cómo el capitalismo de plataforma ha generado nuevas configuraciones de informalidad que en intersección con regímenes migratorios excluyentes han producido nuevas formas de estratificación y racialización del trabajo que han sido centrales, ¿no?, para la expansión de este modelo. Y bueno, también retomando un poco estos análisis desde la perspectiva de la teoría del capitalismo racial, analizamos la doble dimensión de la informalidad y cómo la informalidad también se convierte en un terreno de autoorganización, de apoyo mutuo, de prácticas de subversión por así decirlo, de tanto mercados laborales como fronteras excluyentes, ¿no? Sí. Nada, aquí era por contaros muy brevemente, muy brevemente, qué tipo de trabajo de campo hemos hecho, cuál es la metodología que hemos seguido un poco. Aquí os poníamos, bueno, básicamente, como contaba Ana antes, hemos hecho aproximadamente 35 entrevistas a trabajadoras y trabajadores migrantes en Madrid, de diversas plataformas digitales y sobre todo en esos dos sectores, ¿no? Hemos punteado algún otro como el sector del turismo, pero dentro de esos dos sectores son donde hemos puesto el foco, ¿no? Entonces, bueno, aparte teníamos como un trabajo de campo de una investigación previa mía, que son esos 42 entrevistas específicas a fundamentalmente trabajadores, aunque alguna trabajadora también del reparto entre 2019 y 2022, que es importante explicar una cosa que no mencionaba antes, que en España hay una ley que regula el trabajo en plataformas digitales, sobre todo en el de reparto de comida, que no ha tenido un efecto muy definitivo todavía. Ahora hay un juicio, bueno, está en proceso. Luego, si queréis, os cuento un poco más sobre eso. Pero, bueno, lo importante y lo primero que quería comentar a ese respecto es que tenemos una perspectiva más o menos amplia de lo que es la plataforma digital, ¿no? Si os fijáis aquí, y no sé si, porque hay algunas que operan en algunos países, otras que no, si os fijáis, hay algunas que son como puramente tradicionales de una plataforma digital, ¿no? Como Glovo, Uber Eats, que ahí no hay mucha duda de lo que son. Pero sin embargo, hay otras que sí que se dedican a esa actividad claramente, como puede ser Cuideo, que es una plataforma en la que sí que hay estado de alta de autónomo, muchas veces hay contrato, contrato laboral tradicional, quiero decir, una relación salarial y bueno, hace trabajo de cuidado y está, ¿no? Sin embargo, empiezan a aparecer caminos intermedios, ¿no? Por ejemplo, en Milanuncio o Nextdoor funcionan como tablones de anuncios en los que el cliente y quien presta el servicio se ponen en contacto a través de anuncios, de subasta, de esta actividad, ¿no? Entonces, ¿por qué queríamos matizar esto y por qué nos parece importante? Porque más allá de la categorización que hacemos, que ahora no es tan importante, sí que queríamos aclarar que tenemos una perspectiva como bastante amplia de lo que es el proceso de plataformización. Concebimos el proceso de plataformización como un proceso dentro del capital, como una fase, ¿no? Lo que decía Ana antes, ¿no? Que eso es como dentro del proceso de neoliberalización hay una serie de prácticas y de lógicas que son las que están presentes dentro de esas plataformas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aunque Nextdoor no se puede considerar una plataforma típicamente de trabajo, lo que sí que hemos visto con mucha presencia es que opera la misma lógica, ¿no? Aunque no haya un algoritmo que regule y que intermedie, ¿no? Esta lógica de la caja negra
de la que hablaba antes. Sin embargo, tanto cliente como sobre todo las trabajadoras y trabajadores que están aquí tienen esta lógica inserta, ¿no? De cómo me presento, cómo presto los servicios rápido, cómo conecto, cómo hago trabajos parciales, ¿sabes? Que es como lo fundamental y lo que más caracteriza como un fenómeno que es más social y laboral que puramente informático, digamos, ¿sabes? Es decir, no hace falta que sea como una aplicación informática, que en teoría sí, ¿no? Pero por eso lo concibimos de esta manera, ¿no? Eso por un lado, luego hacemos un análisis que está... Normalmente cuando se analizan las plataformas digitales están como muy sectorializadas, ¿no? Hay gente que hace análisis de las plataformas digitales de reparto, otra que hace de cuidado, otra que hace de transporte de pasajeros. Una decisión que tomamos Ana y yo era que entendíamos que si bien la diferencia entre los sectores es como muy grande y estamos todo el día matizando, bueno, en este sector es de esta manera, en este sector es de otra, entendemos que hay una serie de lógicas y de prácticas que son comunes y eso es algo bastante importante porque si igual que reconocemos que es un fenómeno que tiene un carácter social y que es una práctica y una dinámica, eso también hace que este proceso de plataformización y esa lógica de como la última expresión, una de las últimas expresiones de los procesos de neoliberalización o de precarización del trabajo en el capitalismo, o llamadlo como queráis, se dan también en este sentido, ¿no? Y se caracterizan en buena medida, y por eso planteamos nuestra investigación así, por estar muy intermediada, por estar interseccionada por relaciones de género, de raza y de clase, donde tiene un carácter fundamental, ¿no? Especialmente relevante o como más agudizado, ¿no? Y lo último, eso ya como más puramente metodológico, es que nos encontramos una característica que muchas veces hay dificultad de acceso a determinados discursos, muchas veces en términos como materiales, de acceder a determinadas personas que no quieren ser entrevistadas o bien por su situación irregular, por el miedo de la represalia de la empresa, o bien porque es difícil llegar a determinados perfiles, ¿no? Entonces, o no se quiere hablar de unas cosas o es difícil llegar a determinadas personas. Entonces, como que hemos hecho mucho trabajo y mucho esfuerzo en intentar dar la mayor cobertura posible a los perfiles que caracterizan a eso. Eso no es una muestra estadística ni nada, ni pretende serlo, sino como lo que hemos intentado es dar entender en profundidad cuáles son los discursos que operan y que están presentes de manera más o menos hegemónica en, vamos, saturación del discurso clásico. No, no decimos nada nuevo. Entonces, eso. Pues pasando un poco ya a la discusión de los resultados que planteamos en el paper, parten de una realidad principal que nos hemos encontrado a lo largo de las entrevistas en todos los distintos sectores con los que hemos trabajado y las distintas plataformas con las que hemos trabajado, y es que la mayor parte de los trabajadores en estas plataformas son personas migrantes que además están trabajando en situación irregular. O sea, por ejemplo, aquí tenemos a una trabajadora que además había hecho tanto trabajo de reparto como de cuidados, que nos dice, no, mira, yo te juro que yo nunca he conocido un español que trabaje de rider, o sea, nunca, nunca. Todos somos extranjeros, no hay ninguna otra alternativa. Generalmente la gente que llega trabaja en el reparto, ¿no? Y que esto refleja mucho lo que venía contando Curro, ¿no? Del tránsito de una economía, del paradigma ese de la economía colaborativa a este proceso de mercantilización, ¿no? y de auge de las plataformas, ¿no? Y en este marco vemos cómo las plataformas se han expandido a raíz de explotar vacíos legales y prácticas de informalidad en un proceso de racialización de su fuerza laboral, ¿no? Distintos estudios han abordado cómo el proceso de implantación de las plataformas a lo largo de distintos contextos geográficos ha venido acompañado de un proceso progresivo de racialización, ¿no? Que cada vez es mayor la población migrante que está empleada en estos sectores, cada vez son mayores las prácticas de informalidad y de solapamiento con prácticas de formalidad, y cada vez es mayor el margen de beneficio y la precariedad y la situación y las inseguridades laborales, ¿no? que se vienen dando en este sector, ¿no? Y uno de nuestros argumentos fundamentales es que la informalidad
opera como mecanismo clave para la devaluación del trabajo migrante y la producción de nuevas formas de segmentación laboral totalmente racializadas y feminizadas. Y bueno, a lo largo del paper discutimos 3 formas fundamentales en las que tiene lugar este proceso, que serían bueno, el subarriendo de cuentas, que es un fenómeno que nos hemos encontrado con mucha frecuencia en nuestro trabajo en Madrid, la creación de nuevos tipos, perfiles ideales de trabajo racializados y feminizados. Y por último, la multiplicación de violencias interseccionales, ¿no? Y por último pasaremos a la discusión también de la informalidad como un terreno de resistencia. Un segundo, que el alquiler de cuenta, por si alguien no lo sabe. Sí, sí, ahora... Ah, vale, perdón. Eso era como la introducción. Vale, fuera. Bueno, como veníamos analizando, el fenómeno de la informalidad en el marco del trabajo en plataformas ha sido posible, por un lado, por una crisis de regulación en la regulación de las relaciones laborales y por otro, por regímenes migratorios que excluyen a las personas migrantes de la economía formal. Y el capitalismo de plataforma precisamente se ha introducido en las brechas en estas regulaciones. Hemos visto cómo se han convertido en mecanismos, o sea, en puertas de entrada de las personas migrantes a los mercados laborales y cómo incluso en contextos como el español, donde ha habido una ley Rider que ha regulado el sector, las prácticas de informalidad y su solapamiento con prácticas de formalidad son prevalentes, ¿no? Toda esta realidad lo que ha hecho es que las plataformas se conviertan en mecanismos con un poder, con un mayor poder disciplinario, ¿no? Sobre las personas migrantes. Todo este proceso de racialización viene acompañado de una realidad en la que las personas que tenían acceso a otros nichos laborales han tenido más capacidad de salirse del sector o de negociar las condiciones. Entonces, bueno, eso ha dado lugar a situaciones de precariedad, informalidad, que se ven acentuadas por prácticas de informalidad como la del subalquiler y el subarriendo de cuentas. O sea, ¿a qué hacemos referencia con este fenómeno? Pues básicamente gran parte de la gente que hemos entrevistado y gran parte de las realidades con las que nos hemos topado eran gente que al no tener papeles o al no estar regularizados o tener un régimen de ciudadanía precaria en Madrid, en España, no podían abrir una cuenta pues como Rider o no podían abrir una cuenta en la plataforma y por lo tanto tenían que alquilar la cuenta de otra persona y a cambio de ese alquiler, ¿no? Parte de su trabajo pues, se transformaba en una renta que ganaba el titular de la cuenta. La mayor parte de las realidades que nos hemos encontrado, la mayor parte de los titulares eran también migrantes, pero con documentación. ¿En qué se traslada esto? Al final vemos cómo esto introduce nuevos ejes de racialización del trabajo y de segmentación del trabajo en base a un acceso diferencial a la ciudadanía. Es verdad que nos hemos encontrado también con dinámicas de solidaridad en este sentido, ¿no? Que no siempre hay una lógica de explotación. También nos hemos encontrado situaciones de apoyo mutuo, de yo que tengo papeles me abro la cuenta y te cedo mi cuenta, pero como que esto es una realidad muy frecuente, muy frecuente y que se podría predicar de la gran mayoría de los casos que nos hemos encontrado en los últimos meses. Además, bueno, aquí por ejemplo tenemos un trabajador que nos contaba eso, que según el acuerdo que llegabas con el titular de la cuenta, pues tenías que ceder el 25% del salario, el 30%, cómo esto generaba esa renta, pero cómo además
el trabajo que él ejercía, pues generaba otro tipo de rentas como la que tenía que pagar por alquilar una bicicleta, etcétera, ¿no? Como esto al final se traduce en precariedad, inseguridad y cómo al final su trabajo se basaba en creer al titular de la cuenta en que le iba a pagar, porque muchas veces la realidad que enfrentaban es que no recibían un pago o que el titular de la cuenta no les pagaba o lo que fuese, ¿no? Y que no había posibilidad de confrontar esa situación. Además de generar nuevas prácticas de autoexplotación migrante, el capitalismo de plataforma hemos visto cómo ha dado lugar también a otras nuevas formas específicas de estratificación racial. En este sentido, los algoritmos impulsados por los consumidores y por los creadores de las plataformas crean perfiles ideales para cada tipo de trabajo, ¿no? Como puede ser la mujer del este de Europa para la limpieza, la mujer latina para los cuidados, el hombre joven y fuerte para el trabajo físicamente exigente o de reparto o de lo que sea. Vemos como que estos perfiles responden a estereotipos ya bien asentados y consolidados del trabajo, sobre el trabajo migrante informal, pero lo que hemos visto también es que la plataformización viene a amplificar estas dinámicas, ¿no? A través de sistemas unilaterales de evaluación que refuerzan estos perfiles, unos perfiles y devalúan otros, ¿no? Además vemos cómo no solo se refuerzan estas jerarquías y estereotipos existentes, sino que se introducen nuevos ejes de jerarquización, ¿no? Como la imagen, ¿no? que tú tienes en tu propio perfil de la plataforma, ¿no? La apariencia física, la edad, la brecha digital, todas estas cuestiones, ¿no? Esto evidencia que, lejos de ser neutral, ¿no? Los algoritmos lo que hacen es reproducir estructuras de raza, género y clase y que además eliminan todo tipo de posibilidad de control formal de estos procesos discriminatorios, ¿no? Tú no tienes posibilidad como trabajador para confrontar estas prácticas de discriminación que no vienen solo por parte de la plataforma, sino también de los usuarios en el marco de este nuevo modelo, ¿no? Finalmente también hemos visto cómo han surgido nuevos perfiles racializados en relación con las migraciones globales, ¿no? Esto explica, por ejemplo, por qué los migrantes venezolanos están dispuestos a ocupar los sectores más precarizados, por ejemplo, del sector delivery, ¿no? Nos hemos encontrado con una realidad en la que muchos migrantes venezolanos ocupan como las posiciones más bajas del trabajo en estas plataformas y como además sufren el estigma de otros trabajadores debido a preconcepciones negativas y racistas abiertamente sobre la migración venezolana, ¿no? Y aquí vemos otras nuevas formas de evaluación del trabajo donde los puestos de trabajo más precarios vienen a ser cubiertos por un flujo migratorio específico. Otro de las realidades que hemos analizado es cómo la plataformización ha dado lugar también a formas específicas de violencia, ¿no? A menudo atravesadas por la racialización, el género o el estatus migratorio. O sea, por ejemplo, aquí en la primera de los verbatims que exponemos, una trabajadora, Ryder, nos cuenta cómo a un compañero suyo venezolano que acaba de llegar al país, pues lo atropella un taxista, fallece y como la falta de familiares y la falta de documentación se traduce en una impunidad absoluta y una falta de investigación de esta muerte, ¿no? En este sentido, muchos autores han hablado de necrocapitalismo de plataforma, ¿no? De los efectos mortales de estas nuevas configuraciones laborales, especialmente cuando se cruzan con elementos como la racialización y la precariedad en los regímenes de ciudadanía
y demás. Todo esto tiene que ver con todas las prácticas de externalización, ¿no? De riesgos laborales que caracterizan al modelo en plataformas y que se extienden a otras dimensiones, ¿no? Por ejemplo, esta misma trabajadora nos contaba cómo sufrió un accidente con el patinete, se quedó sin poder trabajar, no podía pagar el alquiler, estaba con el brazo escabiolado y tuvo que buscárselas para encontrar otro trabajo a través de una plataforma de limpieza y poder mantenerse, ¿no? Como las plataformas al final, con toda esta externalización de riesgos, evitan cualquier tipo de responsabilidad ante los posibles accidentes laborales y la exposición que sufren estos trabajos en concreto. También hemos visto cómo la platformización multiplica las violencias de género, ¿no? Esta misma persona nos narraba pues cómo había sufrido numerosas situaciones de abuso y acoso sexual cuando tenía que entregar un pedido en la puerta de un domicilio, ¿no? Y esto, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras de limpieza, sale en casi todas las entrevistas, ¿no? Las implicaciones que tiene el hecho de tener que ir a trabajar a varios domicilios desconocidos en varias ocasiones a lo largo del día, ¿no? Y muchas narran historias pues, de acoso, de inseguridad y también pues prácticas de, bueno, yo cuando voy a trabajar lo primero que hago es mandarle la dirección a mi amiga para evitar pues como que siempre se habla de estas estrategias o incluso de situaciones de sexualización pues en la segunda en el segundo verbatim aquí una mujer nos contaba como no, es que existe este imaginario en España de hipersexualización de la mujer latina y lo que me ha ocurrido en alguna ocasión es que mis servicios de limpieza han sido contratados y luego llegas al domicilio y te encuentras con otra realidad, ¿no? Con otras intenciones que al final se traducen en violencias, ¿no? Y como que esto no es un fenómeno para nada nuevo, pero como que las propias lógicas de la plataformización multiplican estas situaciones, ¿no? Y multiplican las situaciones de impunidad, sobre todo en una realidad en la que estos trabajos muchas veces están insertos en trayectorias migrantes más amplias, en una estrategia de conseguir papeles y en una situación en la que, como nos cuenta el último verbatim, denunciar estas situaciones al final ralentiza el proceso de regularización, de consecución de papeles y muchas veces todas estas violencias quedan impunes. Total. Vale, lo último que queríamos como contar un poco de los resultados que hemos estado viendo en ese periodo era que una de las cuestiones que veíamos cuando se analizaban, pues bueno, qué hace la gente o lo que hacían o lo que no hacían, ¿no? Como que nos daba la impresión de que muchas veces se hacías una lectura o dos tipos de lectura, ¿no? Una de la que he sido partícipe, ¿no? De cómo analizar aquello que nos parece tan bien, ¿no? Y como que es tan ideal de nueva forma de movilización, nueva forma de como resistencia como muy contundente y tal, o unos discursos que una forma de análisis que son problemáticas cuando alguien no se moviliza, ¿no? Es decir, como una capacidad explicativa bastante limitada y que además como que desposee muchas veces a quienes trabajan en estos sectores de las capacidades de toma de decisiones y como que es como que les condena básicamente a la informalidad y a la precariedad sin entender bien qué pasa con esas personas, ¿no? Es decir, por qué trabajan aquí y qué hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, en el artículo lo abordamos un poco más en detalle y tal, pero para entender más o menos brevemente cómo nos lo planteamos, queriendo superar esa lógica entre, pues bueno, la idealización de cuando hay conflicto perdona la expresión, pero como cierta lógica paternalista cuando no hay movilización. Bueno, pues, ¿qué pasa, no? Entonces, lo que sí que hemos visto, porque claro, cuando te adentras en el campo y empiezas a ver como realidades como cotidianas del día a día y tal, es que hay de manera constante
lo más presente, y yo creo que después de todo este tiempo trabajando sobre esto, es contradicción, ¿no? Es decir, como que hay una contradicción y una paradoja constante en los discursos, ¿no? Y, como y en ese fenómeno. Entonces, lo que te encuentras constantemente es que, a pesar de que hay discursos de sálvese quien pueda, individualización, fragmentación del trabajo, precariedad, también nos encontramos como frecuentemente, incluso en las personas que no se movilizan en absoluto y que tienen discursos como realmente neoliberales y conservadores con respecto al trabajo, prácticas de solidaridad y apoyo mutuo, ¿no? Entonces, bueno, en eso, lo que a la conclusión que llegábamos un poco es que podíamos establecer como dos ejes fundamentales. Uno que sería como el de informalidad organizativa y el de formalidad, y otro el de individualidad y colectivo, ¿no? Entonces, en un extremo en el que estaría como las prácticas individuales e informales, sería pues echarle una mano a una persona a un compañero que se cae repartiendo simplemente porque es compañero, ¿no? Que sería como lo más inmediato, ¿no? Y eso es como es lo que entendemos como la primera ruptura con esa lógica de individualización y de fragmentación del trabajo, ¿no? Porque además aparece enunciado de esta manera, ¿sabes? Y eso no es una interpretación pura nuestra, sino que nace de verbatim que son del tipo, no, la gente te ayuda, la verdad que siempre hay alguien que te eche una mano, como este tipo de cosas, ¿no? Como en el día a día, que son como prácticas muy informales que entendemos que ya rompen la primera lógica de individualización. ¿Por qué esto es importante? Porque algo que ha caracterizado todo el proceso de plataformización es que cada vez hay una mayor fragmentación del trabajo, ¿no? Es decir, una individualización y una invisibilización. En el caso de los trabajos de cuidado, eso se ve como muy claramente porque es evidente, ¿sabes? Es decir, son trabajos que se hacen en el ámbito de lo privado, se hacen de puerta para dentro de una casa. Entonces, como que ahí, y normalmente no trabajan varias personas, no trabajan varias mujeres en una casa, entonces es difícil establecer esos vínculos de solidaridad como más inmediato y tal, ¿no? O ve qué le pasa a tu compañera, ¿no? Y en el delivery os cuento rápidamente una anécdota de cómo ha evolucionado el sector del delivery en España. Mientras que al principio los repartidores, había como una zona en Madrid que tenían que... Tú estabas en un sitio, ¿no? En una zona determinada, normalmente era una plaza, que era un punto en el que tú tenías que estar esperando a que te llegara un pedido. Te llegaba ese pedido, iba al restaurante, lo entregaba y volvía a ese punto. Claro, ese punto se convirtió en el elemento de emergencia de toda la forma de resistencia. ¿Qué hizo la plataforma? Se acabó la broma, difumino. Entonces tienes que estar todo el tiempo rulando por la ciudad, ¿no? Entonces, claro, la tendencia es a la individualización y la fragmentación. No da oportunidad a que se den estas prácticas de solidaridad como más estable, ¿no? Entonces, si ponemos un punto extremo como en esas prácticas como más inmediatas, ya empezamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Cada vez más, igual de informales, pero cada vez más colectivas, nos encontramos también como una cosa muy presente que son como los grupos, ¿no? Los grupos de ayuda y de solidaridad que son fundamentalmente de WhatsApp, Facebook, hay algunos de Telegram y tal, o incluso en alguna de esas plataformas que hablábamos, ¿no? Como Nextdoor, por ejemplo, que la mencionaba antes. Pues de repente hay grupos principalmente en Nextdoor y en Facebook, de trabajadora doméstica, que empiezan a establecer como vínculo de informar qué funciona mejor, cuando en los grupos de WhatsApp, cuando hay pedido, cuando no hay pedido, asesorar. Por ejemplo, en los grupos de WhatsApp es súper habitual pedir ayuda, ¿sabes? Pero son como grupos de WhatsApp súper numerosos y es como, oye, están llegando pedidos, no hay pedidos, os han ingresado, cada 2 semanas se hacen los ingresos, ¿no? Os han ingresado la tal, pero también como cosas que superan el trabajo del día a día, de reparto, ¿no? Como, oye, quiero pedir cualquier trámite de extranjería, ¿cómo se hace? Tienes que ir a no sé dónde, y hay como recomendaciones en este sentido, ¿no? Entonces, es como una práctica muy informal, pero que ya rompe de nuevo como esa lógica de la individualización, ¿no? Y ya como yendo a tendencias como más formales, bueno, otra que podemos incluir en este marco sería como las estructuras que tienen más que ver con con los procesos migratorios, que son como las estructuras familiares o de conocimiento previo de, pues bueno,
te ayuda a colocarte en un piso, te ayuda a alquilar una cuenta. Yo conozco a uno que alquila una cuenta, si quieres vente y tal, como esas prácticas que son como más tradicionales, pero que están evidentemente como muy presentes en estos sectores, ¿no? Y luego ya pasaríamos como a las posiciones como más extremas que es de las que os hablaba, ¿no? antes, ¿no? Y que son como más... están más estudiadas, ¿no? En realidad, que son, pues, forma de organización colectiva. Hay ejemplos que son como paradigmáticos en este sentido en España, que es territorio doméstico, SEDOAC, Rider por Derecho. Luego os explico un poco más si queréis hablar de eso, pero que sí que son como formas de estructura como mucho más contundente, mucho más estable y que tienen un discurso muy desarrollado con respecto a cuáles son las problemáticas específicas de la plataforma. Algo que es importante de eso y que se caracteriza, bueno, en el caso de Territorio Doméstico y SEDOAC ya existían antes de las plataformas, pero trabajan sobre ello y están desarrollando un trabajo al respecto. Pero, por ejemplo, Rider por Derecho nace como una organización de resistencia al trabajo en las plataformas, ¿no? Son trabajadoras y trabajadores de plataformas de delivery, un principio principalmente de Deliveroo, luego Globo y tal, que innovan en la forma de organización colectiva, ¿no? Porque el sindicalismo tradicional no estaba funcionando en este marco, ¿no? Entonces, como que nace en esa forma. Entonces, lo que vemos es que más allá de tener una mirada como que muchas veces no es capaz de explicar cómo se sobrevive, lo que hemos intentado abordar un poco es como todas esas estrategias y prácticas cotidianas que funcionan pues desde lo individual a lo colectivo y desde lo informal a lo informal, que dan un poco cuenta de que la plataforma no funciona como una cosa arrolladora y que agota todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Sino que hay forma como lo cotidiano, de sobrevivir a esas prácticas, ¿no? Bueno, ya concluyendo rápidamente, así como ideas fundamentales, hemos visto cómo la informalidad es un elemento central, ¿no? A la hora de entender la relación entre fronteras, regímenes migratorios y capitalismo de plataforma. Hemos visto cómo la informalidad a lo largo de todo este proceso de racialización de la fuerza de trabajo plataformizada se ha convertido más bien en la norma y no en la excepción, ¿no? Como al final, pues todos estos fenómenos del subarriendo de cuentas que se han convertido como en una realidad bastante latente y bastante definitoria de lo que es el trabajo en plataformas actualmente. Lo hemos visto también las nuevas formas de segmentación laboral, ¿no? Que tienen cierto carácter específico de este proceso de plataformización, también las distintas formas de violencia, ¿no? que caracterizan los distintos trabajos en este sector. Y bueno, por último también pues esa doble cara, ¿no? de la informalidad como terreno de resistencia y de articulación de estrategias que rompen con esa lógica individualizadora. Vale. Nada, lo último que queríamos contar un poco, si queda tiempo, ¿cómo vamos? Vale. Nada, pues puntuamos un poco esa cuestión, porque bueno, nos parecía importante como contar un poco, si ahora lo compartimos, porque bueno, como decía antes Ana, estamos haciendo ahora trabajo de campo en Buenos Aires y una de las cosas que mencionábamos era que estos procesos de plataformización son como súper heterogéneos, ¿no? Entonces, llevamos unas cuantas entrevistas, 20 y pico entrevistas en Buenos Aires, y lo que nos hemos dado cuenta son como un montón de diferencias, ¿no? Pero sin embargo sí que confirmamos una de los pensamientos que teníamos, que es que estos procesos de plataformización tienen una lógica o una esencia, no sé cómo es hablar en sociología de esencia, pero bueno, allá vamos.
como que sí que es intrínseca, ¿no? Es decir, como que sí que sigue estando presente. La lógica de la plataformización, esta cosa que llamamos plataformización y capitalismo de plataforma, sigue operando, ¿no? Lo que pasa es que sí que veíamos como algunas características son diferentes. Y por lo que lo queríamos matizar un poco era porque, por ejemplo, buena parte de los análisis que hemos hecho, una parte sí, ¿no? Pero buena parte de los análisis que hemos estado contando hoy, en realidad no se pueden aplicar de la misma forma al caso de Buenos Aires, ¿no? Entonces eso da cuenta un poco de cómo el capitalismo de plataforma se configura y se adapta, es decir, es fuertemente adaptativo, como una característica clásica y fundamental del capitalismo en su conjunto, a los diferentes escenarios políticos, laborales y económicos, ¿no? Muy rápido, algunas cosas que nos encontramos, voy a señalar solo lo más importante, ¿vale? Otras cosas como que están por ahí sueltas y tal, y el PDF, bueno, lo vais a poder ver luego si se sube y tal. Bueno, por un lado, la precariedad de las condiciones de trabajo, lo que veíamos era como que las formas de informalidad, valga la redundancia, eran como diferentes, ¿no? Hay como forma más arraigada de la informalidad y como un sector informal como mucho más asentado. Y eso es importante porque, claro, hay muchas regulaciones que inmovilizan en el caso de España, ¿no? Es decir, es más difícil saltarse como algunas situaciones. Eso normalmente se traduce en el contrato, el monotributo y el trabajo en B, ¿no? El trabajo puramente informal, que nos parecía como muy curioso todo lo que hay de que muchas veces las personas no sabían muy bien si tenían que estar con monotributo, con contrato, o en informal o no, dependiendo de la plataforma, ¿no? Y eso era algo como muy característico. Que nos contaban que algunas plataformas te obligan a estar con monotributo y otras no, ¿sabe? Que para nosotros es bastante importante, bastante impresionante porque es algo que no pasa con el delivery en España, ¿sabes? Sin embargo, en el caso del trabajo de cuidado de limpieza sí que se parece un poco más a eso, ¿no? Luego, las empresas, lo que vemos es que está muy implantado el sector del delivery, pero no tanto el de los cuidados, y nuestra impresión es que es una tendencia creciente, que cada vez va a haber más cuidado y más trabajo doméstico, pues el proceso es más o menos homogéneo. Y bueno, como cosa así más relevante es que hay una mayor capacidad disciplinaria de las empresas, es decir, mecanismos de impunidad, ¿sabes? Es decir, de despedir sin previo aviso, bueno, la expresión que se suele utilizar en ese marco es el de desconexión, porque como no tienes un contrato laboral, en realidad no te despiden. Entonces, como que utilizan el concepto de desconexión. Entonces, normalmente las empresas como que dan una explicación más formal, hacen, pues, sobre todo porque tienen más el foco puesto en ese tipo de empresas y son como un poco más, no sé cómo llamarlo, como prudentes o explicativas en por qué toman ciertas decisiones. Sin embargo, aquí como que hemos visto en el periodo que hemos estado, que es poquísimo, que son 2 meses, cómo desconectaban a gente sin motivo previo o te explicaban experiencias de, no, es que me desconectaron una época porque sí, puro porque sí, y luego me enteré que iba un poco mal la empresa. Ese nivel, ¿sabes? Es decir, y nadie le dio explicaciones, no le cogían el teléfono ni nada. Bueno. Luego, todos los procesos, ¿quieres contar tú un poco? Dale, Vale. dale. Todos los procesos migratorios vemos una característica que es interesante, que es como un planteamiento que tenemos, que es como el de itinerario, de cómo a partir de la crisis venezolana, como que hay mucha presencia de trabajadores y trabajadoras venezolanas, que además algo que hemos visto ya desde España es que son procesos migratorios múltiples, ¿no? Es decir, que no tienen como un destino final muchas veces, ¿no? O como que se pretende un destino final, pero que muchas veces no pasa, ¿no? Es decir, por encontrarse trabas de distinto tipo. Y eso sí que es relativamente parecido a España, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Evidentemente, los procesos migratorios son distintos, ¿no? Y como la presencia de trabajadoras y trabajadores, por ejemplo, paraguayos, que es más presente, y como todas las condiciones y todos los discursos que hay alrededor de eso son bastante distintos. ¿Por qué es importante eso? Porque lo que veíamos, una de las cosas que veíamos que consideramos de interés es como
el autoposicionamiento y los relatos que se hacen como trabajador y como trabajadora migrante, ¿no? Que son bastante distintos en España. Mientras que en España como que nos emergía más o menos de manera directa, aquí nos encontramos algunas diferencias, ¿sabes? No me atrevo todavía a hacer ni hipótesis nada parecido, pero bueno, como que nos da la sensación de que por aquí hay cosas. Bueno, esto es un poco más tal, no hace falta profundizar. Luego también vemos el tema de los alquileres de cuenta, que en España es un fenómeno como muy fundamental y como que está muy vinculado al hecho migratorio. En Argentina, por lo que hemos visto, no tanto, ¿no? Es decir, es un fenómeno que está presente, a pesar de que se dice que no tanto en un principio y tal, y cuando te acercas, pero sin embargo sí que está muy presente, pero las motivaciones muchas veces sí que tienen que ver con las migraciones, pero tienen que ver por otros motivos. Por ejemplo, la impunidad de la que hablaba antes de las plataformas, que te desconectan de manera casi aleatoria, pues la gente alquila una cuenta porque necesita ingresos inmediatos, entonces alquila una cuenta y es como su forma de trabajar porque ya lo han echado de esa plataforma y sabe todas las prácticas, ¿no? Algo que no he mencionado, pero que es importante, es como hay un conocimiento práctico como muy profundo dentro de esas plataformas digitales. Trabajar en este tipo de sectores, que se ha ido complejizando mucho durante los años, en realidad es medio complicado, ¿sabes? Es decir, que no es simplemente te conectas y empiezas a trabajar, ¿sabes? Sino que tiene como un montón de práctica como cotidiana, micro conocimientos, sabe cómo funciona bien la plataforma, tiene como un montón de estrategias de cómo sacar rendimiento real a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues una cuestión interesante. Luego, una de las distribuciones espaciales y del espacio urbano, como son bastante distintas, pero también son como dos macrociudades. Aquí lo más importante o lo que vemos como más claro es como los tiempos extensos de transporte, que hacen que se recondicionen los procesos de trabajo. Por ejemplo, si en España, esto sobre todo en el trabajo de cuidado de limpieza, si alguien se coge como varios trabajos de más o menos una hora, sabes más o menos cuánto estima de cuánto tardo de la casa A a la B y de la B a la C. Aquí no tanto, y eso hace que merme como la capacidad de ingreso, ¿no? Es decir, sé que solo puedo trabajar, como haciendo esa equivalencia un poco absurda, pero solo podría trabajar en la casa A y en la casa B, porque ya no me da tiempo, ¿sabes? Digo, porque el tiempo de transporte es más largo o porque se vive en una periferia como todavía más alejada, ¿no? Entonces como que ocupa mucho, y eso es algo que sí que nos hemos encontrado bastante. Y lo último, que es algo bastante importante y que además tiene impacto sobre esa cosa del espacio urbano, es como los discursos sobre seguridad, ¿no? Aquí ocupan una centralidad enorme y tienen una presencia constante a ese respecto. Tiene una contundencia enorme con respecto al género, ¿no? Como discurso más contundente con respecto a la inseguridad en torno al género, que Ana ya ha contado un poco sobre esto, y luego hay una asimilación enorme sobre la inseguridad, ¿no? Que es como muchas de las personas asumen que van a estar inseguras en su puesto de trabajo, ¿no? Y te lo expresan de esta manera. Y es una cosa que no pasa, ¿no? Y sobre todo que, perdón, los discursos de la seguridad en España son como muy distintos y como que son muy interesantes porque tienen que ver con la configuración de la ciudad, ¿no? De prejuicio con respecto a ciertos barrios que en realidad no tienen por qué ser así, ¿no? Pero sí que está inserta como esta lógica de la seguridad cuando se trabaja en una plataforma digital. No voy a ese barrio, no reparto por ese barrio porque es inseguro, cuando en realidad en el caso de España no es tal, ¿sabes? Entonces, bueno, y yo creo que cerramos. Muchísimas gracias. ¿Dan tiempo a preguntar? Vale, perfecto. Vale. Vale, perfecto. Nada, No, nada. no, sí, probablemente nos hemos excedido de tiempo y... Digo, son, digo, esto que nosotros manejamos, ustedes investigan, es algo de lo cual las autoridades, las jerarquías están informadas, están dando
esto se visibiliza cómo se maneja en las instituciones, a nivel institucional. Por ejemplo, si acá es un problema, supongo que ahora, no sé, con el gobierno anterior, espero que con el gobierno tengan otra oreja distinta, pero hay un ministerio de trabajo en cuanto a eso, que sería como la institución gubernamental a la cual un migrante en un sistema de abuso, ¿no?, puede acudir, ¿no? De alguna manera a pedir más allá de que pierda su trabajo, de su destino, de pedir una indemnización por el tiempo que estuvo, o sea, que no sea de gasto público, ¿no? O sea, como esa inmunidad al despido y el mandato. Y después otra cosa, pero como en Argentina, ¿no? Por hablar algo regional, y en España, la posibilidad que tengan de moverse del lugar a donde están, ¿no? De poder, digamos, conformar una organización, desde los colectivos, salir de esa individualización, que es lo que más fragmenta y te deja en un lugar que es más vulnerable todavía, ¿no? De que estás, sobre todo, también en la migración reciente, cuando vos estás desprotegido y, bueno, a merced de la solidaridad, como dijiste, pero como te puedes encontrar con alguien solidario, sea, y bueno, la etapa por la que la acontece, pero en las situaciones, aquí pasó mucho en pensiones, en lugares habitacionales, por ejemplo, tuvieron también muchas dificultades. Hay una organización como la Academia de Vidas Igualdad, que por ahí, no sé si eso se maneja en España, que hay organizaciones tipo, es una ONG, ¿no? Sí, una organización no gubernamental, pero de ayuda, digo, y eso también es una manera de conectarte para no estar en la soledad, y bueno, siempre en colectivo las soluciones. Si quieres te dejo, o sea, te explica tú luego el contexto más legal de Riders, que lo conoces mejor. En el caso de, o sea, como que también esa cuestión es muy relevante y muchas gracias por la pregunta, y como que tiene respuestas distintas también en el caso de, pues, del sector de delivery, ¿no? Y el sector de cuidados. Al final, lo que vemos en el caso de los cuidados, del trabajo doméstico, es que se inserta en un sector ya muy arraigado y con estructuras tradicionales específicas, y al final lo que se da, sobre todo en el contexto español, es la primacía de un régimen familiarista, ¿no? Muy impulsado también por la estructura católica del Estado español, en el que todas las políticas públicas a lo que han tendido es a situar en las familias las responsabilidades de trabajo doméstico y de cuidados. Como se ha hecho esto también a través de transferencias directas de subvenciones a las familias para que asuman esas responsabilidades, es decir, para que contraten servicios. Entonces, como que esto ha creado un espectro de políticas públicas favorables a ese proceso de plataformización. De hecho, España es uno de los contextos en Europa donde estas plataformas están proliferando con apoyo directo de las políticas públicas. De hecho, pues plataformas como Cuideo tienen subvenciones del Estado, de los gobiernos autonómicos y de la Unión Europea. Entonces, como que hay un contexto de políticas públicas que directamente favorece este proceso en el caso de
de las plataformas de trabajo doméstico. Luego todo el tema legal como que la ley lo extrapola directamente a las familias. O sea, la plataforma intermedia siempre y es la familia la que tiene que hacer un contrato con la trabajadora. ¿Qué pasa? Que al final, al ser actividades esporádicas a menudo y al ser un sector muy arraigado en la informalidad, pues esto no siempre se traduce en derechos, ¿no? Pero básicamente ese es el marco desde el que se juega y que al final como que impulsar políticas públicas en otro sentido ha sido difícil y es una de las reivindicaciones también de las organizaciones pues como Territorio Doméstico y las organizaciones que han surgido en el ámbito de los derechos vamos, de las trabajadoras del hogar. Sí, lo enseñaba antes en una diapositiva, lo que pasa que... Perdón. no, da igual, da igual. Pero te lo cuento, ¿sabes? Claro, pasan dos cosas.